Tras la presión del presidente de la Cámara de Diputados de la República Argentina, Sergio Massa, renunció a su banca el diputado salteño Juan Ameri, que protagonizó un escándalo erótico en plena sesión. Para hablar sobre este tema en particular es que ya contactamos con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rosario, un gusto saludarte. ¿Mejora la calidad del Congreso argentino que este diputado haya renunciado a su banca? Yo creo que lamentablemente no, en absoluto. Se trata de un impresentable, pero de uno más, ¿no? Hay muchos impresentables. Creo que, en definitiva, lo que le ocurrió a este diputado no es más grave que otras cosas que han ocurrido, incluso en estas sesiones virtuales. Yo no sé si es más grave que la foto esa que Esteban Bullrich, diputado por Juntos por el Cambio, tenía como fondo de pantalla para poder irse y hacer creer al resto de los legisladores que estaba presente en la sesión. Eso era un engaño. Lo que le pasó a este diputado absolutamente impresentable es gravísimo, sin duda, es patético, es bochornoso, es vergonzoso, pero no es más grave que muchas cosas que pasan en la Cámara de Diputados argentino, en el Congreso argentino. El hecho mismo de que Sergio Massa, quien preside la Cámara de Diputados, haya sobreactuado una indignación y lo haya presionado hasta que renunciase, bueno, no tapa que él llegó a donde llegó con un doble discurso, porque hace muy poco tiempo él denunciaba a la fuerza política con la que terminó aliándose de cosas terribles, denunciaba delitos gravísimos y errores conceptuales profundísimos en el kirchnerismo, y luego se alió con ellos y llegó donde llegó. Eso es más grave y eso afecta mucho más la credibilidad del Congreso argentino. Este acto bochornoso, vergonzoso, impresentable, no constituye un delito, no hacía a una razón para que quedara fuera del Congreso. Es como el caso de Bill Clinton cuando terminó en un juicio político. El delito de Bill Clinton no había sido tener relaciones sexuales con Mónica Lewinsky en el despacho oval de la Casa Blanca. Eso no es un delito, no figura como delito, es impresentable, es bochornoso, es indecente, pero delito no es. Terminó en un juicio político por mentir bajo juramento, porque cuando el fiscal Kenneth Starr le preguntó si había tenido esas relaciones sexuales en el Salón Oval, él dijo que no, y estaba declarando bajo juramento. Este es un caso similar, un hecho impresentable en un Congreso donde hay cosas aún mucho peores, Rosario. Claudio, Miguel te habla. Vos sabés que te escuchaba y digo, lo está diciendo con ironía, pero me doy cuenta que no, que hay, para vos no fue tan grave porque es tan escandalosa la cantidad de cosas que pasan alrededor que esto termina siendo mucho menos grave. ¿Es así? Lo que yo digo, Miguel, es que en este tiempo de pandemia, en todo el mundo se han vivido situaciones de intimidad en cámara, porque no están preparados para eso las personas. O sea, no hace mucho tiempo un eurodiputado irlandés estuvo en una sesión del Parlamento Europeo y estaba en calzoncillos. Hubo otro caso de un famoso periodista español que estaba en pareja con una famosa periodista también, y cuando estaba haciendo una entrevista por Zoom se cruzó por atrás una chica semidesnuda que no era su pareja. Si nos fijamos en este tiempo de pandemia por el uso del Zoom, vemos que hay muchos casos donde lo íntimo queda a la vista por el manejo accidental de las cámaras. Con esto no estoy disculpando al diputado Amieri, al ex diputado Amieri. Ese personaje me parece impresentable, pero lo grave
no fue lo que en definitiva es anecdótico, porque lo que le ocurrió es anecdótico, una anécdota vergonzosa, una anécdota patética, una anécdota bochornosa, pero anécdota al fin. Lo más grave no ocurrió ahí durante esa sesión del Congreso, ocurrió horas más tarde cuando durante una entrevista por televisión donde él intentaba explicarse, una periodista le preguntó de qué era lo que se estaba discutiendo en esa sesión y él no supo contestar. Eso es lo más grave, ¿no? Eso es lo impresentable. Para mí no es tan grave dónde tuvo su boca el diputado durante un tramo de esa sesión que no haber tenido la menor idea de lo que estaba tratando la sesión. Él podría haber tenido su boca donde la tuvo, pero el problema es que tenía la cabeza en otro lado y no donde debía estar. Cuando mostró que no tenía la más remota idea de lo que se trataba en esa deliberación en el Congreso, ahí mostró lo más grave, ¿no? Y lo que justifica que se haya quedado afuera del Congreso. Pero, repito, hay muchas cosas muy, muy graves en el Congreso argentino, fundamentalmente que haya dirigentes que llegan a la banca con un discurso y que después hagan exactamente lo contrario a lo que habían prometido. En este caso, yo creo que hay una gigantesca sobreactuación de Sergio Massa, el titular de la Cámara de Diputados, que después se pasó paseando por los medios y repitiendo el mismo mantra, diciendo por todos lados que lo que hizo el diputado Amieri dañaba la imagen de la clase política argentina. La verdad es que creo que a la clase política argentina la daña mucho más que alguien como él, un dirigente importante, haya pasado varios años acusando de cosas terribles a Cristina Kirchner y luego se haya aliado con ella para tener una porción de poder. Y habría muchos ejemplos más de cosas muy terribles, más que vergonzosas, bochornosas y patéticas, profundamente graves, ¿no? Y eso creo yo que es lo que ha empezado a salir, porque en un primer momento hubo, y lógicamente, una inmensa indignación con el personaje que tuvo este escándalo tan patético, pero a renglón seguido, ¿no? Lo que estamos viendo en la Argentina de estas horas es que empezamos a poner la lupa en las cosas más graves, ¿no? Que esto no se termine convirtiendo en una cortina de humo. Esto es bochornoso, vergonzoso, pero no más que anecdótico. Lo grave sigue estando en el Congreso de los Diputados argentinos y en el Senado. No se fue junto con este triste personaje. Bien, Claudio, clarito, muy surrealista todo. Muchas gracias por tu intervención en el día de hoy. Un gusto, Rosario y Miguel, un abrazo.